El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Peticiones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Contento, dichoso, agradecido de que Dios me haya escogido para este ministerio, me haya consagrado y me haya apartado. Y que Dios no permitió de que yo haya surgido en otros ramos, en otros campos, sino que me escogió para esto. Muy agradecido. Gracias al Señor, porque no me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre cuando ya Él me había escogido para ser maestro de las naciones. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro José Briceño para un mundo, pasando fronteras, internacionalmente hablando. Agradecido. Verdades del reino, verdad absoluta, el pensamiento de Dios, pensamiento de las tinieblas, el pensamiento de los hombres, conociendo verdades que la iglesia debe conocer, porque para esto fue constituido maestro para perfeccionar a los santos. Y eso estoy claro. Estamos tocando desarrollando el tema de lo que es el apostolado en una pregunta que me hicieron: ¿habrán apóstoles para estos tiempos? Dice Efesios 4, del verso 7 al 11, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pido por favor, que los que estén escuchando este segundo tema, esta segunda exposición de la respuesta que estoy dando a la pregunta que me hicieron: ¿habrán apóstoles para estos tiempos? Pido por favor que vayan al primero. Respeten la hilación del pensamiento, si no usted no va a entender lo que voy a decir ahora. Vayan al primero, escúchenlo y después vengan a este, que es el segundo. Explicamos muy bien lo dicho por el apóstol Pablo, lo que escribió en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, verso 28. Y dimos por sentado de que una cosa fue la escogencia que Jesús hizo de sus apóstoles, que formarán parte de los apóstoles del Cordero, que son los que se van a sentar en 12 tronos, juntos con los 12 príncipes de Israel. Se van a sentar y entre ellos va a estar Pablo, no es Matías, Pablo. Pero otra cosa es hablar de los apóstoles que Jesús escogió o constituyó después de su resurrección en la iglesia. Acuérdense que cuando Jesús escoge los 12 apóstoles no existía la iglesia, pero estos apóstoles, según lo que está escrito en Efesios 4:11 y en primera carta a Corintios 12:28, son apóstoles que fueron constituidos en la iglesia, para la iglesia. Dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Pero primera carta a Corintios, capítulo 12, verso 28, dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Ahí está, no existía la iglesia cuando Jesús escogió los 12, ahora sí existe la iglesia. Quiere decir que es otro tipo de apostolado.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Si no hay apóstoles, tampoco hay profetas, tampoco hay maestros, tampoco los que hacen milagros, que son los evangelistas, tampoco los que sanan, tampoco los que ayudan, los que ministran, tampoco los que hablan en lengua. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Así de sencillo. ¿Ok? Explicamos lo que es el término etoken, que aparece en Efesios 4:11, que es Dios. No aparece el término constituyó, sino el término Dios, que es el token. Eso lo explicamos muy detenidamente. Por eso es importante que vaya el primero para poder entender lo que voy a desarrollar ahora. ¿Ok? Voy a hacer una reiteración para empatar lo que quiero enseñar en este segundo segmento. Que hay que tomar en cuenta que el equipamiento de la iglesia con los oficios ministeriales registra un intervalo de tiempo continuativo, que da la posibilidad de seguir con la constitución de nuevos oficios ministeriales, incluyendo el apostolado. Fíjese que en el pasaje se encuentra el término del griego pekrit, P-E-X-R-I, pekrit, que su equivalente en el español es hasta. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso aparece en Efesios 4, del 11 al 13. Que ese término hasta no es hasta sin H, porque si ponemos hasta sin H es el palo de la bandera. Es hasta con H, que se conoce gramaticalmente como una preposición que se usa para expresar un límite en relación con el tiempo, un límite con relación al espacio, un límite con relación a la cantidad, o un límite en relación con el ejercicio de una acción, en este caso con los ministerios. Entonces, en el caso presentado en el pasaje, según la hilación del pensamiento, los 5 ministerios seguirán estando presentes en el seno de la iglesia hasta hasta que marca un intervalo de tiempo continuativo que ella, ¿quién? La iglesia llega a la unidad de la fe, que en este caso tiene que ver con una misma doctrina en relación al conocimiento de Jesús, a un varón perfecto que indica un nivel de madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que indica el obtener la misma forma de pensar, de hablar o de actuar como Cristo lo hizo mientras estuvo en la tierra. Entonces, mientras la iglesia no alcance estas grandes virtudes ya nombradas, Jesús seguirá constituyendo ministerios para tal fin, incluyendo el apostolado. Ahora, que haya una depravación, que haya una digestación, que haya una proliferación de supuestos apóstoles que sabemos que no son de Dios, y que eso no es de este tiempo, eso es viejo. Eso es viejo. El apóstol Pablo y los apóstoles escribieron en defensa y en relación a esto, dice los que se dicen ser apóstoles y no son. Ellos escribieron esto, eso está escrito en el texto sagrado. La proliferación del apostolado, eso ya exige, y eso se dio en la iglesia de los primeros cristianos. Eso no nos tiene a nosotros que asustar. Entonces, el que haya esa proliferación, esa digestación de tantos apóstoles, porque parece que se volcó un camión de apóstoles, está en extinción el ministerio de maestro, de pastor,
Nadie quiere ser pastor, ahorita nadie quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser apóstol, porque nadie se quiere quedar atrás. Eso es producto de una serie de prestigio, porque nadie se quiere quedar atrás, porque la gente cree que el apostolado es la cabeza de todos los ministerios, es lo máximo, es el imperio, y resulta que no tienen una idea de lo que es un apóstol, ni siquiera tienen una idea de lo que es un apóstol. Cuando ahora entremos en las características de un verdadero apostolado, usted se va a dar cuenta que los que dicen que son apóstoles ahora y que están instalados en megas iglesias y que tienen aviones y tienen yates y tienen carros último modelo y todo lo demás, tú sabes, si usted se va a dar cuenta que eso no tienen nada de apostolado, pero nada. Preste atención. Por otra parte, seguimos el estudio, aquí lo empatamos. Por otra parte, según lo que registran las Sagradas Escrituras, después de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, que son los apóstoles del Cordero, se proporcionó la constitución en el cuerpo ministerial de otros apóstoles, encabezando la lista el apóstol Pablo. Señores, el apóstol Pablo, el apostolado de Pablo le dio culminación a la línea de los apóstoles del Cordero y le dio inicio a los apóstoles constituidos por Jesús en la dispensación de la gracia, dándole paso a la constitución de otros apóstoles. O sea, Pablo le dio la posibilidad que haya la constitución de otros apóstoles. Y el ejemplo de esto lo tenemos fácil en Bernabé, que lo voy a demostrar por la Biblia. Vamos a leerla, vamos a analizarla, vamos a estudiarla, no solamente vamos a leerla, vamos a extraer la luz de lo que está escrito en el pasaje. Esto está registrado en el libro de los Hechos. Vamos a citar el pasaje, Vamos a ver. Esto está en Hechos, tome nota, capítulo 14. 14. Verso 8, verso 14. 4. Hechos, capítulo 14, verso 8 al 14. Vamos a leerlo. Cito. Leemos y analizamos. Vaya usted, abra su Biblia. No se deje meter gato por liebre, y no es porque el maestro del Señor lo está diciendo, usted se lo va a comer. Usted analiza lo que estamos estudiando. Vamos, sea como los creyentes de Berea que analizaban lo que Pablo decía. No sea como los pichones de pájaros que comen con el pico abierto y los ojos cerrados. No es porque el maestro del Señor usted se lo va a comer. No es porque el maestro del Señor no está diciendo usted se lo va a comer. Gracias por la confianza, la honra y la credibilidad que usted me tiene. Pero vamos a estudiar. Vaya conmigo al texto sagrado. Dice el texto sagrado de esta forma. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el mensaje que Pablo estaba dando, el discurso que estaba dando, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Pablo le dijo a gran voz, se dio cuenta por la mirada del hombre que el tipo tenía fe, que había prestado atención al mensaje. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas
Licaunica. Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé, oído, no dejes de prestar atención y de poner su mirada y sus oídos en este personaje, Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo, ¿a quién? A Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Acuérdense que aquel hombre huyó, fue a Pablo a predicar. Entonces, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, cuando lo oyeron los plural, oído, plural, cuando lo oyeron los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo. No dijo cuando lo oyó el apóstol Pablo y Bernabé, no dice así. Dice cuando lo oyeron los plural apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Quiénes rasgaron sus ropas? Los apóstoles. ¿Quiénes eran? Bernabé y Pablo. Y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¡Ay! Con respeto, cómase, pele esa mandarina mientras le traigo la otra. Vaya agarrando. Si observamos con cuidado y detenimiento el pasaje, lo analizamos, lo estudiamos, Bernabé fue contado entre los apóstoles como lo fue el apóstol Pablo. Ahora, preste atención. Esto está en el capítulo 14. Pero si usted se va al capítulo 13, vamos para atrás. En el capítulo 13, Bernabé y Pablo fueron ordenados al apostolado. Vaya al capítulo 13. Y usted se va a dar cuenta que Bernabé y Pablo fueron ordenados al apostolado. Pero en el capítulo 14, en su viaje misionero, Bernabé es reconocido por el apóstol Pablo como apóstol, o mejor decir, perdón, no tome en cuenta el cronista, es reconocido por Lucas como apóstol, porque es el que escribe el libro de los Hechos. ¿Ok? Vuelvo a repetir, si observamos con cuidado y detenimiento el pasaje escrito por Lucas, Bernabé fue contado entre los apóstoles como lo fue el apóstol Pablo. Por otra parte, si tomamos en cuenta la hilación del pensamiento en la que se escribió el libro de los Hechos, la ordenación del ministerio apostólico de Pablo y Bernabé está registrado en el capítulo 13, mientras que el incidente que tuvieron en Listra en su primer viaje misionero como apóstoles está registrado en el capítulo 14, donde Lucas, el escritor, recopilador o escribiente de los Hechos, considera a Bernabé como apóstol en la categoría de Pablo. ¿Qué te parece? Vamos a leer Hechos
capítulo 13, verso 1 al 3. Y había entonces en la iglesia, cito, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. La palabra apartarme es conságralos, constitúyelos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Quién les impuso las manos? Los profetas y maestros. Dos ministerios que estaban allí fueron usados, profetas y maestros, para enviar a Pablo y a Bernabé al apostolado, porque ya ellos eran apóstoles, ellos eran pastores. Por otra parte, según la defensa que Pablo hace del derecho que tiene como apóstol ante los corintios, coloca a Bernabé con la misma autoridad y categoría apostólica, con los mismos derechos que tiene él como apóstol. También coloca a Bernabé. Vamos a analizar el pasaje, porque el maestro Briceño no está jugando al ministerio. Yo sé lo que Dios está haciendo. Para esto me llamó, para esto me escogió, para esto me instruyó, y Él me sostiene y me sostendrá hasta que termine de hacer conmigo lo que va a hacer. Primera carta a Corintios, capítulo 9, versos 3 al 6. Tome nota, vaya conmigo y lea. Dice, cito: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Oiga, ¿acaso no tenemos plural? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar como apóstoles que somos? Analice. En otro caso, se describe a Silvano, que es Silas, y Timoteo como apóstoles. Analicemos el pasaje. Vamos a analizarlo. Esto está en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 6. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 6. Vamos a leerlo y vamos a respetar la acción del pensamiento. Vamos a analizar. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra, observe el plural, no deje de tomar atención a esto, al plural, que nuestra visita, ¿quiénes fueron los que visitaron? Vamos a seguir leyendo. Que nuestra visita, refiriéndose Pablo a Timoteo y Silvano, están los tres, Pablo, Timoteo y Silvano. Quien escribe es Pablo, los tesalonicenses, y dice: nuestra visita, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo, a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos, ¿quiénes tuvieron? Pablo, Silvano y Timoteo, de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, quienes hicieron la exhortación,
Pablo, Silvano y Timoteo. No procedió de error, ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados. ¿Quiénes fueron aprobados? Pablo, Silvano y Timoteo. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. ¿A quién se les confió? ¿Qué se les confió? El Evangelio. Para que se nos confiase el Evangelio. ¿A quién se le confió el Evangelio? A Pablo, Silvano y Timoteo. Así hablamos. ¿Quiénes hablaban? Pablo, Silvano, Timoteo. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién Dios le probó el corazón? A Pablo, Silvano, a Timoteo. Porque nunca usamos. ¿Quién nunca usó de palabras lisonjeras? ¿Quién nunca usó de palabras lisonjeras? Pablo, Silvano y Timoteo. Como sabéis, ni encubrimos avaricias. ¿Quién no encubrió avaricias? Pablo, Silvano y Timoteo. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. ¿Quién no buscó gloria de los hombres? Pablo, Silvano, Timoteo. Ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles de Cristo que pudieron haber sido cargas de ellos? Pablo, Silvano y Timoteo. No me venga a decir ahora que aquí está hablando de apostolado, de los enviados, misioneros. No me venga con ese cuento. Mire, todos los verbos que se presentan en el pasaje dan por sentado que Silvano y Timoteo llegaron a ser apóstoles de Cristo como lo fue Pablo. Esto se deja ver claro si seguimos la hilación del pensamiento del que escribe. El comienzo de las cartas registra que quienes se dirigen a la iglesia de Tesalónica eran Pablo, Silvano y Timoteo. Como dice, 1 Tesalonicenses 1:1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, hagamos un análisis de los verbos que los involucran a los tres como apóstoles. Verbos como nuestra visita, antes padecidos, sidos ultrajados, tuvimos de nuevo, anunciaros el Evangelio, nuestra exhortación, fuimos aprobados, se nos confió, así hablamos, Dios probó o Dios prueba nuestros corazones, porque nunca usamos, no escribimos avaricia, no buscamos gloria de hombre, podíamos seros cargas como apóstoles de Jesucristo. El término apóstoles que utilizó Pablo en el desarrollo del pasaje que acabamos de presentar, ¿cuál? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 6, el término apóstol que utilizó Pablo en el desarrollo del pasaje que acabamos de presentar para hacer referencia a Silvano y a Timoteo como apóstoles, no está haciendo referencia a un común misionero como algunos lo han interpretado y expuesto, para negar de que sí hay apóstol para defender su falsa doctrina, para torcerle el brazo a las Escrituras, ya que la escala de valores se mantiene. La escala de valores se mantiene. Pablo sostiene su posición de apóstol, llevando a Silvano y a Timoteo al nivel de su apostolado. Punto. En la carta Pablo sostiene su posición como apóstol, llevando a Silvano y a Timoteo al nivel de su apostolado. No me venga usted a decir que aquí está hablando de cualquier tipo de apostolado. No, maestro, es que a cualquiera se le puede llamar apóstol. No, me venga con esa falta de respeto. Por otra parte, según el testimonio del apóstol, quien podían ser cargas como apóstoles a los tesalonicenses eran Pablo, Silvano y Timoteo. Búsquelo. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. También está revelado en los escritos de Pablo a los romanos
que Andrónico y Junías formaron parte del apostolado en tiempos de Pablo y que de paso le dieron a Pablo como especie de una cobertura y compartieron con Pablo parte de sus aflicciones carcelarias. El pasaje reza como sigue. Vamos a leerlo. Andrónico y Junías, que no son un matrimonio, como muchos dicen. Esto está en Romanos, el capítulo 16, verso 7. Dice, cito, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Se debe tomar en cuenta, presta atención, gramática, se debe tomar en cuenta que en el aspecto gramatical no dice que tales personajes, Andrónica y Junías, eran queridos por los apóstoles, sino entre los apóstoles. Repito, se debe tomar en cuenta que en el aspecto gramatical no dice que tales personajes eran queridos por los apóstoles, sino entre los apóstoles, dando a entender que Andrónico y Junías gozaban del mismo respeto, privilegio, autoridad y admiración como apóstoles en común con los demás apóstoles. ¿Dónde está la diferencia? En la gramática cuando lo lees. Toma en cuenta que en el aspecto gramatical no dice que tales personajes eran queridos por los apóstoles, sino entre los apóstoles, dando a entender que Andrónico y Junías gozaban del mismo respeto y admiración como apóstoles en común con los demás apóstoles. Entonces, hay quienes niegan la posibilidad del apostolado de estos personajes, ya que se cree que Pablo se refiere a una pareja que compone un matrimonio, lo cual esto es descartado, ya que no hay prueba que el término Junías sea escrito como nombre femenino. Por otro lado, el término andrónico significa hombre vencedor. Otros conjeturan y dudan el apostolado en estos personajes por considerarlos familiares del apóstol Pablo. Esto también es descartado, ya que el término pariente equivale a compatriotas, que es el sentido que la palabra tiene en el contexto de la epístola. Es muy improbable que fuesen parientes en el sentido familiar. De igual manera, óigase esto, otro personaje que pasó a ser apóstol. De igual manera, Santiago, el hermano del Señor, que en sus tiempos no creyó en Jesús, pasó a ocupar el rol del apostolado por designios de Jesús. Pablo declara esto, mira como Pablo lo presenta. Después, pasados 3 años, esto está en Gálatas, el capítulo 1. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Según lo que registra las escrituras sagradas y la tradición de la iglesia, por otra parte, según lo que registra la escritura sagrada y la tradición de la iglesia, Santiago fungía como presidente del Concilio Apostólico de Jerusalén
y a este se le encuentra presidiendo el concilio con autoridad y determinación, estableciendo la doctrina como apóstol. Léase Hechos 15, 13, 19, dice, y cuando ellos callaron, ¿quiénes ellos? Los que dieron antes el discurso. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo. Este término juzgo lo vamos a tomar en cuenta ahora gramaticalmente. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Ese término juzgo que aparece en el pasaje utilizado por Santiago en su discurso no es el que se utilizó o el que se utiliza comúnmente para determinar juicio en la calidad de juez. En su original en el griego se usó fue crino, K-R-I-N-O, crino, que en el sentido más amplio indica decidido, que por ende determina una decisión, una determinación, por igual un decreto establecido, equitativo y absoluto. Entonces, debemos descartar que solo alguien que tenga un llamado apostólico puede tomar esta determinación de decidir en la doctrina, siendo secundado por los demás apóstoles y pastores que estuvieron presentes en la reunión, que dieron con anticipación su discurso. Porque los apóstoles y los pastores que estuvieron presentes dieron su discurso con anticipación, y después fue que Santiago, como el presidente del concilio apostólico, siendo apóstol, es que da la determinación. Por otra parte, el caso presentado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 20 al decir, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Lo que el apóstol quiso presentar es que los creyentes deben hacer la edificación de su vida sobre lo que los apóstoles escribieron de lo que los profetas en la dispensación de la ley dijeron de Jesús. Porque Jesús, es la principal piedra del ángulo en el cual debe hacer su edificación la iglesia. Jesús es el tema principal en los escritos proféticos y cuyos escritos fue secundado por los apóstoles que fueron constituidos por Jesús, tanto los del Cordero como los de la iglesia, como los tiempos de la iglesia. Entonces, según todo lo que he presentado, el ministerio del apostolado está vigente en el seno de la iglesia. Los 5 ministerios no dejarán de tener vigencia en la congregación de los santos hasta que la iglesia alcance todas estas virtudes, tales como perfección, edificación, unidad, madurez, crecimiento y el poder discernir entre la verdad y el engaño, caminar en la plenitud del amor de Dios, desarrollar el compañerismo, entre otras cosas. Ahora, vamos a ver ahora la verdad en relación a los apóstoles. El ministerio apostólico tenía reseñas distintivas. Y aquí usted se va a dar cuenta que la mayoría de los que dicen ser apóstoles no lo son. Vamos a ver verdades en relación al apostolado para distinguir, para discernir, para hacer juicio, no juzgar, sino analizar. El ministerio apostólico tenía reseñas distintivas que lo autorizaban y calificaban como tal. Las reseñas, milagros, prodigios que los apóstoles mostraban en cada intervención y experiencia ministerial. No revestían fraudes ni fenómenos de espectacularidad. No eran faranduleros, no llegaban al extremo, no entraban en el terreno de la extravagancia, no había amarillismo, teatro, un circo, un show.
El poder que Cristo les dio como legados a los apóstoles tuvo un solo propósito: confirmar el mensaje del Evangelio del reino. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, verso 20. Dice, y ellos, cito, y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguía. Amén. ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles en unión al llamado fueron investidos de poder de lo alto y predicaban en todas partes y confirmaban la palabra con señales de apóstoles. El periodo de confirmación fue la esencia del ministerio de los apóstoles. Ellos llevaban el bendito mensaje del Evangelio, anunciaban a Cristo como el don de la salvación y lo garantizaban con las señales de confirmación. La carta a los Hechos, a los Hebreos lo dice. Eso está escrito en Hebreos capítulo 2, versos 3 al 4. Dice, cito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Ellos llevaban la palabra y la confirmaban con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, y la iglesia lo que hacía era perseverar en la enseñanza apostólica, según Hechos capítulo 2, verso 42. Pero en Hechos capítulo 2, verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Romanos, el capítulo 15, versículos 18 y 19 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia del Evangelio, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero segunda carta a Corintios, el capítulo 12, verso 12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda potencia por señales, prodigios y milagros. Ahora, era necesario abordar este análisis debido a que en la actualidad hay muchos que se han autoproclamado apóstoles. Mire, sin señales, sin prodigios, con un mensaje vacío, todo descontextualizado, tergiversado, lleno de manipulación, mentiras, engaños, control, lleno de catolicismo romano, de principios de ocultismo, de filosofía, de pensamiento de hombre, de mentira, tienen un sincretismo en lo que dicen, no dicen las verdades verdaderas del reino, la verdad absoluta de Dios, no transmiten el pensamiento de Dios. Es un desastre el mensaje de estos que dicen ser apóstoles. Con el mensaje que presenta, hacen mercantilismo, despojan a los feligreses de su dinero y de sus propiedades, pregonan un mensaje de desgracia, son indolentes y misericordias, mensajes que no muestran la paternidad de Dios y que lejos está el cumplimiento de la verdadera cobertura que indica paternidad, el acobijar, cubrir, proteger, velar, dar provisión. Todo esto está lejos de lo que las Escrituras enseñan al respecto a algunos de los que se dicen ser apóstoles en estos tiempos. Señores, la misión de un apóstol tiene un respaldo con las credenciales de poder, prodigios, milagros, señales, un desenvolvimiento en los dones de gracia, aunado a un mensaje lleno de amor, de misericordia, de compasión, de gracia, de perdón, mostrando la paternidad de Dios,
otorgada por Cristo y que hizo de él un estilo de vida. La genuinidad en el apostolado se mide en que son, además de lo que he dicho, en que son punta de lanza. Llevan el mensaje del Evangelio donde no ha sido predicado. Nunca hacen una vida estacionaria en un lugar, nunca. Nunca se hicieron dueños de una congregación. Ellos hacen el fundamento y establecen la iglesia preparando líderes, lo constituyen ancianos y los dejan encargados de la congregación bajo su supervisión hasta que llegue el tiempo de su ordenación. Después de ordenarlo como pastor, lo sueltan y lo dejan y se van. Señores, en sus 3 viajes misioneros, el apóstol Pablo fue el encargado de visitar tierras vírgenes donde el evangelio no había sido predicado. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo llegó al lugar, él nunca se hizo dueño de una congregación, él fundó, él estableció la iglesia, preparó líderes, los constituyó ancianos y los dejó encargados de la congregación bajo su cobertura, hasta que llegó el momento en que los constituyó pastores por ordenanza de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, como canal, como elemento, y Dios la autoridad, ministerio, y los enviaba y los dejaba ser pastores. Estos ahora apóstoles se llegan a un sitio, se hacen dueños de la congregación, extraen el dinero de la congregación, no dejan a nadie, ellos se hacen dueños. Por eso es que usted se ha dado cuenta que la iglesia de los Corintios dice: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, porque ninguno de los 3 como apóstoles se quedó. Los 3 llegaron, hicieron el trabajo y se fueron. Estos no, estos se quedan ahí sembrados, se hacen dueños de la congregación, hacen todo el dinero del mundo y no le dan lugar a nadie. No, eso no es apostolado. En sus 3 viajes misioneros, el apóstol fue el encargado de visitar tierras vírgenes donde el evangelio no ha sido predicado. Si usted analiza Romanos, el capítulo 15, verso 19 al 20, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado o anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. También es llamado, el apóstol es llamado a establecer iglesias, siendo él mismo el evangelista, pasando a ser el maestro para establecer doctrina y fungiendo como pastor, delegando responsabilidad a segundas personas, formándolos en la sana doctrina, constituyéndolos como ancianos según la dirección de Dios, para luego hacer un abandono del sitio y visitar otras tierras donde no ha sido predicado el evangelio, dándole comienzo a la tarea o comisión encomendada por Cristo, que es llevar el evangelio donde no ha sido pregonado. Se te prende el bombillo. Por eso Pablo le dice a Timoteo y a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta para que constituyeses anciano. Reitero con mucha seguridad: toda persona que sea constituida apóstol debe ejercer los 4 ministerios restantes para poder llevar a cabo con efectividad la obra misionera, ya que él tiene que encargarse de evangelizar, enseñar, recibir y dar palabras de profecía, pastorear para dejar en solidez a la iglesia que fundó. Pablo se declara a Timoteo, se lo dice bien claro, lo dice. Eso está en 2 carta a Timoteo, capítulo 9, verso 11. Yo no estoy hablando estupideces ni me estoy inventando una doctrina. El maestro Briceño sabe lo que está enseñando. Pablo le dice a Timoteo, vaya, 2 carta a Timoteo, capítulo 1, verso 11, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo ejercía los 5 ministerios. Pasemos a analizar cada uno de ellos. Pablo como evangelista. Según las Sagradas Escrituras, Pablo era un predicador nato.
fue dotado por Cristo como un gran evangelista. Pasemos a tener pruebas de esto. Eso está en Romanos 15, 19, 20. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado de evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado o anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Un evangelista nato. También está en Colosenses capítulo 1, verso 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si no, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También está en Gálatas 1, 8, 9, dice: mas si aún nosotros y un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Pablo como profeta. Las escrituras dan testimonio de Pablo como profeta. Una de sus advertencias más destacadas en forma profética es lo que está escrito en el libro de los Hechos, donde advierte a los ancianos de Éfeso la acechanza que se levantará en contra de la iglesia. Según Hechos 20, 29, 30 dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Por otra parte, el apóstol Pablo profetizó de los desvíos de la fe, de la apostasía dentro de la iglesia, de falsos que entrarían a la iglesia como lobos rapaces, de hombres amadores de sí mismos, llenos de engaños. Pablo dice en primera carta a Timoteo 4:1, está escrito, cito: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de hombres. Esta es la palabra profética. Segunda a Timoteo 3:1-2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Aquí tienes la palabra profética, fungiendo como profeta. Pablo no habló esto con un espíritu de sospecha, fue dirigido por el Espíritu Santo para dar la palabra profética. Pablo como maestro. Los escritos de Pablo es una evidencia de su maestría. Nadie que sea cuerdo y entendido, después de hacer un repaso a las 14 epístolas que este gran hombre escribió, pondrá en duda la pedagogía en la que se movía el apóstol Pablo. El apóstol no solo fue un receptor de las revelaciones de Dios en tiempos de gracia, sino que fue un buen expositor y maestro al presentar dichas revelaciones. Además de esto, él dejó asentado su testimonio de haber fungido en el llamado de la enseñanza. En sus cartas escritas a Timoteo le afirmó. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo como pastor, esta es una labor que es indiscutible en la vida de Pablo. Al ver su vida desarrollada en sus escritos, nos daremos cuenta que era un pastor por excelencia. Aún las cartas que escribe Pablo en forma personal a Tito, Filemón y Timoteo caracterizan el pastorado innegable que emanaba del apóstol Pablo. En conclusión, este tópico, Pablo era y fungía como profeta, evangelista, pastor, maestro antes de ser apóstol. Termino. Requisitos para ser apóstol, porque muchos toman los requisitos de Pedro, la atribución de Pedro, pero vamos a ver hasta dónde eso es una verdad. Según la mala interpretación de los que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21 al 22,
el apóstol Pedro presenta dos requisitos para ser constituido apóstol. Pero haciendo un análisis concienzudo al pasaje, nos podemos dar cuenta que tal acción fue un atrevimiento de Pedro. Más adelante le haremos un análisis de eso. En primer lugar, según Pedro, debería ser testigo y participante del ministerio de Jesús desde su comienzo, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, hasta su ascensión. Muerte, resurrección y ascensión. Segundo requisito, ser testigo de su resurrección. Ahora, esto es según la percepción de Pedro. Pero según el testimonio del apóstol Pablo, esto no es relevante. Pablo tira por tierra todo esto. O sea que si usted se agarra de aquí, que para ser apóstol, usted primero tuvo que haber visto al Señor, estado con el Señor, andado con el ministerio y ser testigo de su resurrección, esto se le cayó. Porque Pablo debate esto y dice, esto es un atrevimiento y un abuso del apóstol Pedro. Entonces, según la percepción de Pedro, esto es según la percepción de Pedro, pero según el testimonio del apóstol Pablo, esto no es relevante. Y lo determina como un atrevimiento de Pedro el dar estos tres requisitos o estos requisitos al escoger a Matías como sucesor de Judas. Ahora vamos a analizar lo que el apóstol Pablo presenta en su defensa en relación a su apostolado. Digo defensa porque si lo dicho por Pedro se acepta como una verdad absoluta procedente de Dios, Pablo queda descartado, denegado como un apóstol. Vamos a ver la defensa de Pablo en su ministerio apostólico. ¿Qué dice Pablo? Pablo, en defensa de su apostolado, hace una serie de preguntas en forma irónica y sarcástica, pero muy afirmativa, dando veracidad al ejercicio de su ministerio apostólico, a quienes dudaban de su apostolado en la iglesia de los Corintios. Leamos y analicemos la pregunta. Eso está en primera carta a Corintios capítulo 9, verso 1. Pablo dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Son 4 las preguntas que el apóstol hace. Vamos a analizarlas. Primero, ¿no soy apóstol? Por lo que quiso decir es, esto es una verdad entre vosotros que no necesita una confirmación. Está a la vista de todos mi apostolado. Es una terquedad el que ustedes traten de poner esto en tela de juicio. Segundo, ¿no soy libre? Por lo que quiso afirmar fue, yo no estoy bajo la autoridad de nadie, no me debo a nadie, a mí me dirige es el Señor. Pablo recibía directrices directas de Dios, de Cristo, por el Espíritu. Él no necesitaba la cobertura ni la provisión de ninguna organización, federación o concilio, ni del Sanedrín de nadie, ni de los apóstoles, de ninguno de ellos. Pablo dice en primera carta a Corintios, del capítulo 2, verso 10, dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primera carta a Corintios 11:23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y Gálatas, el capítulo 1, verso 11 al 12 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Pero si tú vas a Gálatas 1, 15, 16, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne o sangre. No consulté, jamás. Eso lo recibí fue de Dios. Pero si usted va a Efesios, el capítulo 3, versos 2 al 3, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribo brevemente, no lo recibí de hombre. Tercero, Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. En su pregunta sarcástica, Pablo insiste que él no solo vio una visión de Jesús, sino una auténtica aparición de Jesús post-resurrección. Y en adición a eso fue traspuesto hasta el tercer cielo, donde vio a Jesús. Y la cuarta pregunta es que hace Pablo es, ¿no sois vosotros mis obras en el Señor? O sea, la prueba está en la obra que Dios realizó entre los corintios. Esta obra es evidente, suficiente de mis credenciales como apóstol entre vosotros. En efecto, ellos eran el sello de ese apostolado. Primera carta a Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros mismos. Ahora, usted analice todo lo que le he dicho, todo lo que le he presentado, porque esto fue un atrevimiento del apóstol Pablo. Un atrevimiento del apóstol Pablo, y esto lo vamos a dejar claro en nuestra tercera clase, ¿ok? Porque esto nos está extendiendo esto. Bendiciones, se despide el maestro José Briceño. Oren mucho por mí, por favor, no me dejen orar por mí. Compartan estos mensajes. Todo el que pueda, búsquense nuevos suscriptores. Si puede usted enviar una ofrenda a este ministerio, hágalo, que lo necesitamos. Necesitamos de una ofrenda. Si la necesitamos, sosténgame, ayúdeme a continuar con este trabajo, ¿ok? Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.